Mesa Central. Ya estamos iniciando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13, en T13 en vivo, en Tele 13 Radio en simultáneo, en todas nuestras plataformas. A partir de este momento ya les presento, está Enrique Mujica inaugurando la temporada 2025 de Mesa Central. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué estáis buscando en el computador? Ah, tenéis tapado. Tengo tapado. Mejor, tápalo mejor. Y a los que se molesten por el cuello de la camisa, se me sale. Arréglalo al tiro. Hay gente que me empieza a escribir TOC, Cristian Rendich, TOC. El que más se pone TOC con el cuello. Cristian Valdivieso está con nosotros, director de Criteria. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Buenos días. Oye, gracias por estar en la inauguración de la temporada, que vamos a partir con la exclusiva de la encuesta Criteria que se entrega hoy, justo. Hoy día, exactamente. Hoy día va a ser entregada y difundida, para no decir promocionada, en unos minutos más. Desde ahora ya. Desde ahora ya, exactamente. En un ratito, cuando terminemos este bloque de análisis, ahí la mostramos. Pero empecemos con los datos. Empezamos a mirar las gráficas. Partiendo por... si me sopla Daniel Labarca, acá está. Partimos al tiro, vamos al tiro a lo importante. Pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? A la fecha de esta encuesta, marzo, Evelyn Matei sigue en 26%, sube 5 puntos porcentuales Michelle Bachelet a 18%. Se mantiene Johannes Kaiser, tercer lugar con 11%, cuarto lugar José Antonio Kast con 10%, suman 21, Matei tiene 26%. Ya. Luego Tomás Bodanovich 3, Carolina Toá 3, Camila Vallejo 2, Cristian Valdivieso. Así es, pareciera que las presiones que hubo durante enero y febrero de un grupo del Frente Amplio, del Partido Socialista, porque la presidenta saliera al ruedo, tuvieron algún efecto, al menos en las encuestas. Y la parece que sí, Bachelet, o sea, por lo menos puso el nombre... Sube 5 puntos, muy claramente significativa el alza de la presidenta y se instala como prácticamente la única carta del oficialismo que está hoy día aparentemente en carrera. Esto pasó, yo me acuerdo que yo me fui de vacaciones el 24 de enero y unos días antes de ese día, de ese viernes, entrevistamos en Hablemos a las 12 por T13 en vivo a Camilo Escalona. Y Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, yo le pregunté insistentemente, majaderamente si se quiere, por si apoyaba a Carolina Toá y se negó a apoyarla. Y dijo, como 3 veces dijo que Michelle Bachelet. Yo le decía, pero si Michelle Bachelet dice que no, y él insistió en Michelle Bachelet. Y después me di cuenta, cuando ya estaba en vacaciones, que esto... Claro, siguió creciendo. Tomó la posta la Paulina Bodanovich, la senadora. Exacto. El presidente del Partido Socialista dijo sí, y además puso los plazos, dijo, vamos a hablar con ella después del 16 de marzo, cuando la elección de la directiva. Que la elección de la directiva del Partido Socialista. Entonces fijó el cronograma. Y ahí como que empezó a cuajar y además la presidenta se fue, pero antes como que abrió un poquito la puerta con su alusión a lo que le había dicho Lula da Silva, que no era que él lo estaba pasando muy bien en la tercera presidencia, con la columna que escribió en el diario El País llamando a la unidad. Entonces como que esto quedó medio abierto desde mi punto de vista. La estrategia era buena si es que el objetivo era efectivamente ir a la presidencia e ir como candidata, pero si después decide desistir o mantener su no, creo que no va a haber sido lo más virtuoso para el oficialismo, porque lo que ha hecho es que esto más bien ha ido aumentando el valor de ella y disminuyendo el valor de potenciales alternativas. Yo no sé si será o no va a ser candidata, lo que sí sé es que lo está pensando. Para sí y para no. ¿Que lo está pensando todavía? Vos lo está pensando. Eso, espérate, volvamos sobre esto en un momento más. Sigamos con las láminas y volvemos sobre el debate Bachelet, Toá y todo eso. Siguiente lámina. Estos son los atributos de cada candidato. Criteria mide... A ver, explica tú, Cristian. No, aquí preguntamos por asociación con distintas necesidades que tiene el país a cada uno de los candidatos. Es decir, con qué candidatos asocia el mejoramiento, o dicho mejor de otra manera, ¿qué candidatos ves tú que tienen capacidad para mejorar la seguridad, ordenar la migración, mejorar la salud pública, etcétera? O sea, distintos atributos que aluden tanto a los temas de orden en general como a los temas de temas sociales. Y lo que remarcamos, lo que subrayamos es cuál es el atributo en que mejor puntúan, ¿no? Exacto, donde mejor puntúan. Ahora, partamos por lo siguiente, por lo menos sexy. Hay una alternativa que es no sé, que es la que en promedio tiene más menciones, que tiene un promedio de 30% de menciones. Nadie tiene 30 puntos en ese. Y eso es poco sexy, pero también de alguna manera deja abierta la puerta de que esto no está cerrado. Es decir, que la gente todavía no está full conectada con la elección presidencial. Claro, por una parte. Y por otro lado, que los posicionamientos todavía pueden irse moviendo. Entonces, Evelyn Matei, su mejor rendimiento es mejorar la seguridad, tiene 30.
Evelyn Matei tiene lo primero que tiene un promedio más alto que el resto. Tiene 23 puntos y quien la sigue la presidenta Bachelet y José Antonio Kast, que tienen 20. Es decir, ella tiene 23, tiene 3 puntos más en promedio en todos los atributos, que todos los atributos son positivos. Es decir, mientras más asociaciones tiene, es mejor. Y donde más puntúa ella es 30 puntos, efectivamente. En mejorar la seguridad, lo que indica que en su discurso hay una cosa que la gente está recogiendo de mejor manera. La identifica con esa capacidad. Con ese atributo. Promover la igualdad de género es lo mejor para Bachelet, 31. Claro, ahora es importante, Iván, lo siguiente, que en orden de prelación, de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es lo que más importa hoy día a la gente. Entonces, ahí hay un tema, promover la igualdad de género entre todo lo que nosotros evaluamos, ¿verdad? O consideramos como capacidad de los gobernantes, es lo que menos está importando hoy día está al final. Para elegir un presidente. Oye, y es donde más puntúa la presidenta Bachelet. Y otro dato que en el tema más importante, mejorar la seguridad, las 3 primeras opciones son de derecha, los 3. En mejorar la seguridad, Kaiser, claro, Kast porque es el Matei. mejor puntaje para Johannes Kaiser, que tiene 23. Y segundo lugar está Kast en ese atributo, con 25, o sea, claro, son los 3 de derecha, o sea, la derecha está en ese tema, que es el más importante, pero ojo que son buenos atributos para Claudio Rego y para Rodolfo Carter, que aparecen ahí con 12 puntos. El único candidato que mejor marca en esto del mundo de la izquierda o de la centro izquierda es Claudio Rego, que en términos relativos a su promedio es lo que más destaca en él, de Claudio Rego. Pero en general, efectivamente, los candidatos identificados con la derecha tienen mejor performance en mejorar la seguridad y ordenar la migración. ¿Qué es el mejor atributo para José Antonio Kast? Que tiene 33% de asociaciones con la capacidad que le atribuye a la gente para ordenar la migración. Es alto. Penetró la zanja. Y el orden migratorio es la segunda preocupación de la ciudadanía en orden de importancia. Claro. Luego sigue... Perdón, Cristian, ¿ese orden te lo otorga la misma gente que vota? Ese orden lo otorga la misma gente que vota, pero a través de una correlación donde la gente asocia estas cosas con la candidatura que más quiere. Ahora, ¿tiene sentido, por ejemplo, en el caso de Tomás Bodanovich, que su mejor performance sea en el tema de enfrentar la corrupción, que marca 19 puntos, digamos? Y su promedio es 15, o sea, claramente está por sobre su promedio de asociación de atributos, y claro, él estaba muy vinculado con los temas de Maipú, ¿verdad? Y con, contra Katy Barriga. Claro. Efectivamente, que ha sido un tema que ha dado vuelta mucho tiempo en el tiempo. Entonces, lo que uno ve es que efectivamente, en términos gruesos, el mundo de la derecha está más asociado con los temas de orden en general, seguridad, migración, y también con reactivación económica. Claro. Y el mundo de la izquierda más vinculado a los temas de, digamos, derechos sociales, preocupaciones públicas como la salud, la educación y evidentemente promover la igualdad de género. Y lo último para Carolina Toá, su mejor performance, también por sobre su promedio, son 11 puntos en promover la igualdad de género, que es curiosamente el mismo atributo principal para Michelle Bachelet. Pero insisto, para los candidatos que no están marcando mucho hoy día, la buena noticia es que todavía la gente no tiene cristalizado el escenario. Completamente cristalizado el escenario. Siguiente lámina que revisamos en esta edición, encuesta criteria del mes de marzo, aquí en Mesa. Estas son imagen de las figuras políticas. Exactamente, y acá lo que graficamos es los que tienen muy buena o buena imagen, y lo que aparece es que Tomás Bodanovich está en primer lugar con un 42% de imagen buena y muy buena, acompañado de Evelyn Matei, que también tiene 42% en buena y muy buena imagen, pero con una merma importante respecto del mes anterior, porque baja de 47 a 42 Evelyn. Son 5 puntos porcentuales, es casi un poquito más de un 10%. ¿Por qué crees tú? Bueno, entre otras cosas, probablemente le pasó la cuenta a Evelyn Matei el hecho de haber estado en vacaciones más desaparecida, pues esas cosas igual tienen un impacto. Y también pasa, digamos. No está la lámina, no la vamos a mostrar ahora, pero también pasa que la oposición en general ha estado en una pelea intestina entre ellos que también termina afectándolos a todos de alguna manera. Y eso muestra, por ejemplo, una lámina que no la vamos a mostrar ahora, que la oposición muestra su peor evaluación en toda la medición. Ahora, es cierto también que Evelyn Matei, José Antonio Kast, que marca 27 en aprobación, y Johannes Kaiser, que marca 23, todos bajan. Todos bajan en imagen. Y eso tiene que ver con todos los de oficialismo suben. Exacto. Y la presidenta Bachelet en particular, que sube 35 a 40, quedando en un nivel de imagen positiva o muy positiva, equivalente o muy parecida a la de Evelyn Matei. Pero toda la derecha yo creo que la derecha tiene que empezar a mirar esto con cierto ojo, porque al final, como dice la teoría, o nos salvamos juntos o nos ahogamos por separado. Es buena frase. Ya, vamos a volver sobre este debate, pero siguiente lámina, encuesta criteria del mes de marzo, presentada en exclusiva en esta edición de Mesa Central. Esta es la elegibilidad de las figuras políticas. Gracias por poner esa palabra, Cristian, tan sencilla. A ver, ¿cómo hay que leer este gráfico? Acá hay tres alternativas para cada candidato. Una alternativa es no voy a votar nunca, que marca hoy día lo que es de alguna manera el techo al que puede llegar, ¿verdad? No, jamás el voto duro en contra.
En segundo lugar podría considerarlo, y por último lo más probable es que vote por este candidato. ¿Quiénes conocen a las personas o en el universo total? Acá responden quienes conocen a las personas, efectivamente. Si no lo conozco nada, exacto, eso está fuera. Eso está descontado. Claro. Ahora, uno en general pasa en esto que quienes van conociendo se van ordenando en una posición más o menos proporcional a lo que se va viendo. ¿Y qué es importante para leerlo? ¿Él nunca votaría por este candidato? Es decir, el rechazo total. El rechazo total. ¿Eso es lo más importante? A ver, son dos cosas, pero uno es el rechazo total, que efectivamente al día de hoy le pone coto a cualquier candidato que no está sobre el 50% a un eventual triunfo en segunda vuelta. Ya, pues que ahí José Antonio Kast, al día de hoy. Ya, hoy Kast, Kaiser, Toá tienen más de 50%. Toá tiene 61%, Hack tiene 54%, Kaiser 58%. Exactamente. Que nunca votarían por ellos. Que nunca votarían por ellos. Y es cierto que una imagen negativa es peor que... O sea, que es muy difícil de revertir. Por eso lo repiten como mantra, yo no sé si es cierto. ¿No? En tiempos sólidos, una imagen negativa o muy negativa es muy difícil de revertir. Pero en tiempos líquidos como los que vivimos, a veces uno... Esta barra se podría correr para acá. Exacto, eso también va a depender de la campaña, de cómo la gente vaya tomando posición respecto de los otros candidatos. Y las coyunturas que ocurren. Imagínate un problema, un grupo inmigrante viola a una niña... Crucemos dedos para que no pase, bueno, ahí van a subir el tema de la inmigración. Pues, sí. Los ejemplos del Quique. No, pero sí que eso pasa en el mundo. Hay eventos inesperados. Eventos inesperados extremos. Un terremoto, por ejemplo. Que cambie, porque además... Un apagón. Acá estamos hablando siempre de subjetividades, no de datos duros. Son subjetividades, por lo tanto eso puede cambiar. Ahora, en términos de lo más probable que vote por ese candidato, tanto Bachelet como Matei son las que tienen una base de apoyo duro más grande. 29%. Exacto. Esa es su base, su piso. Exactamente. Sí. Y en ese sentido, la expresidenta tiene una buena posición. Bueno, todo lo que vemos respecto a la expresidenta es que aparece como la carta más competitiva, incluso no la más competitiva, alguien que eventualmente podría dar una pelea en serio frente a la oposición. Y en ese sentido uno puede plantear que hoy día el silencio de la presidenta, según Quique lo sigue pensando, puede estar pasando de ser un silencio estratégico a una suerte de silencio irresponsable, tanto por sí o por no, porque lo que hace es que ensombrece mucho al resto de los posibles candidatos. Volvamos sobre eso después de revisar las últimas dos láminas que tienen que ver con el tema del feminismo, ya que estamos cerca del 8M, que es el próximo sábado. Si te sientes poco o nada identificado con el movimiento feminista en Chile. ¿Qué tan identificado te sientes por el movimiento feminista en Chile? Poco o nada, mucho y bastante. Y lo que vemos es que el poco y nada se mantiene en números similares a lo que había hace un año atrás, en 77% de la población que no se identifica, o sea, se identifica poco o nada. Que son 8 puntos más de lo que había en marzo del 2021, y el nivel de identificación se mantiene en un 23%. O sea, es constante, pero está lejos de lo que alguna vez fue, ha bajado. Pero también tiene una base relativamente dura que por lo menos el último tiempo, que ha sido bien asolado, por decirlo de alguna manera, el movimiento feminista por todo lo que ha pasado en el mundo, en Chile, tiene una base de 23% que se siente muy identificado o algo identificado. Y una última lámina precisamente sobre esto. Nos quedan dos más, a ver. Esto es... Claro, en general crees que la sociedad chilena es poco o nada machista, algo machista o muy o bastante machista. Y lo que vemos es que respecto de las últimas mediciones, el muy o bastante machista ha ido disminuyendo. Es decir, la gente cree o siente que en Chile estamos siendo menos machistas de lo que éramos en marzo del 2023, estamos siendo menos machistas de lo que éramos en marzo del 2024 y por lo tanto... la sensación de que el machismo ha ido disminuyendo ya supera al 50% de la población. Es bien impresionante. Sí. Y ahora sí la última sobre el feminismo. Y acá viene la pregunta, en general, ¿crees que la violencia, ¿no? Exacto. ¿Usted cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado, se ha mantenido o disminuido en Chile? Y lo que vemos es que las personas que dicen que ha aumentado la violencia baja de 47 a 35%, y esa baja se da tanto en los hombres como en las mujeres, como vemos. Ahora, es un dato interesante porque, de nuevo, esta percepción de que baja la violencia contra las mujeres es subjetiva, y lo que dicen los datos objetivos es que, por ejemplo, los femicidios se han mantenido igual, y los femicidios frustrados o los consumados se han mantenido igual, y los frustrados, es decir, los intentos, han aumentado. O sea, ha aumentado la violencia machista. Exacto. Pero la percepción es contraria. Claro, porque lo que uno ve es que la percepción y hay varios datos más que después podemos comentar, pero que la sensación de que la igualdad es un valor per se, eso ha ido disminuyendo también, y eso atenta contra
las percepciones en otros ámbitos vinculados a temas de género. Ya. Es bien interesante, y hombres y mujeres comparten esa misma percepción, ¿eh? Exacto. Porque baja el número baja en hombres y en mujeres. Ya, volvamos al tema Bachelet Toá. Ex ante sorprendió este jueves en la tarde, me parece, publicando, dando por confirmado que Michelle Bachelet en los próximos días va a dar un no definitivo y que Carolina Toá va a abandonar el gabinete. Por supuesto que esto está reporteado, eso no es... yo no conozco, no sé quién lo hizo, ni sé quién escribió la nota, ni he hablado con gente de ex ante, pero confío en que eso está reporteado y las cosas pueden cambiar, pero hasta el momento en que se publicó, esa era la situación, digamos. Claro. O sea, un no definitivo de Bachelet y una renuncia al gabinete de Carolina Toá que no se concretó el viernes porque el presidente tenía que viajar ese mismo viernes en la tarde. Sí, yo estuve reporteando ayer y hoy día. ¿Ya? A ver, lo quiero plantear así, porque solo la presidenta sabe qué está pasando por su mente. Entonces uno no puede decir, lo está pensando, quizás no fui exacto. Más bien yo desprendo de la actitud que tiene gente cercana a ella, que no quieren que vaya, y gente cercana a ella que quieren que vaya. Y eso siguen en pugna. Ah, sí, claro. Hay gente cercana que quieren. Porque hasta ahora lo que sabíamos es que había gente cercana que no quería... No, la mayoría no quiere. Exacto. La mayoría no quiere que sea candidata por tercera vez. Los partidos son los que más presionan. Pero que estén estas fuerzas en pugna aún, yo desprendo, porque si ella dijera, ¿sabes qué? La verdad, yo me voy a bajar en 3 días más, porque el plan ahora, el plan que salió en la prensa, el que uno reportea, todas estas cuestiones, como decía, van cambiando porque la política es dinámica, pero es que Toá tome una reacción más proactiva en términos de su salida al gabinete y que salga ella primero, Toá del gabinete, y Bachelet diga, mi candidata es Toá. Eso para evitar la percepción de ser el plan B. Plan B. Exacto. Exactamente. Entonces, eso sería. Pero yo hoy día le escribí a alguien en la mañana que es de los que no quieren y le dije, no, Criteria viene 18 puntos. Sí, ya. Entonces, cambia también. O sea, todo es culpa de Cristian Valdivieso. No, pero digo que es un factor que puede ser un pelo o una peluca en la sopa, pero algo es. Sí. No, claro, efectivamente, pero es que también, no nos hagamos los lesos, la presión que ha habido y la insistencia llevó a que durante los meses de verano el nombre de la presidenta estuviera absolutamente en la palestra pública. Sí, totalmente. Aparte que por suerte no tuvimos grandes eventos como otro febrero y por lo tanto eso le dio hasta más que llegó el espacio. apagón, digamos. Hasta que llegó el apagón, claro. Fue casi a finales de febrero, pero hasta que llegó el apagón no hubo tanto tema. Exacto. Y desde esa lógica, el nombre del presidente dio vuelta y el tema de conversación, claro, en las élites, en los analistas, en los comentaristas, en los políticos, pero eso de alguna manera va permeando. Y al mismo tiempo, la tesis que en algún momento se articuló en torno a que Carolina Toá podía crecer durante las vacaciones del presidente y ella, cuando ella tomara de alguna manera la vicepresidencia de la República y la responsabilidad del Estado, no pasó. Probablemente porque no hubo grandes crisis, probablemente porque esa tesis era muy noventera y hoy día las cosas no son tan fáciles o tan clásicas o tradicionales como pudieron haber sido, o tan lineales como pudieron haber sido en alguna época. Mi opinión, y acá me voy de tesis, sí que mi opinión es que Carolina Toá le cuesta crecer porque está dentro del gobierno, pero no, y hace mucho tiempo que dije que pensaba que si ella quería ser candidata tenía que salir del gobierno, pero no porque tenga necesariamente o principalmente que tomar distancia del gobierno, porque eso es difícil. Es porque ella, estando dentro del gobierno, ha asumido el rol de la mujer de Estado, la mujer estadista, y desde esa perspectiva ella se preocupa de hablarle al conjunto del país. Y hoy día estamos en época de barras bravas, y ella no va a crecer si es que no es capaz o tiene la posibilidad de hablarle al segmento más tradicional de izquierda y de centro izquierda. Y ella desde el gobierno juega, y ese es su papel, por su propia responsabilidad, a ser una mujer de Estado. Es que un buen punto. Le habla al conjunto del país y no le habla a las bases electorales. Y estando adentro, por la propia responsabilidad que ella ha asumido, tiene esa imposibilidad de hacerlo como si lo hace el presidente, como si lo hacía Camila Vallejo, porque tienen otro estilo. Claro, lo que dice el Quique habla bien de ella porque no está ocupando para rédito personal un cargo tan importante. Ahora, no lo hizo, eso sí, en la famosa conferencia ante los universitarios del NAU, en la Católica. Ahí de alguna manera habló de política. Habló de política y hizo su perspectiva respecto de
qué izquierda ella encarna. Y ella encarna la izquierda, por lo que yo leí de la gestión, en el fondo, de la gestión cotidiana. Una izquierda pragmática y una izquierda comprometida con valores generales y no con... O sea, lo que fue la concertación. No con el sesgo identitario, digamos. Lo que fue la concertación. O sea, está reviviendo el gobierno de Lagos. Si eso fue... O sea, claro, con la izquierda de los años 90. Modernidad, crecimiento, concesiones, alianzas públicos-privadas. Preocupación por los pobres. Preocupación por los pobres, crecimiento para preocuparse de los pobres. Agenda social, pero con fondo. Entonces, digo, ahora yo creo, no sé, corrígeme tú, Cristian, que creo que para tomar el voto de Bachelet, no me atrevería a decir lo mismo los votos Kaiser para Belén Matei, el voto de Bachelet es muy endosable a todas porque son muy parecidas. ¿Es endosable? Es buena pregunta. No estoy hablando de figura, claro. Estoy hablando de la idiosincrasia del votante Bachelet, moverse hacia todas no lo veo traumático. No sería tanto costo. Creo. No, yo creo, a ver, dos cosas. Yo creo que los votos hace un buen rato ya no son particularmente endosables, claro. Y lo vimos cuando la presidenta Bachelet intentó endosárselo a varios candidatos, ¿no? Y no pasó. Y no pasó, necesariamente. Ahora, lo que sí está pasando, y en ese sentido estoy de acuerdo con Quique, es que la izquierda y la base electoral de la izquierda se está aglutinando sin ningún problema frente al o la candidata que representa el conjunto del sector. Y esa es la ventaja competitiva y política que tiene hoy día el mundo de la izquierda y de la centroizquierda, que van a ir agrupados, aglutinados, para la unidad, y el que salga triunfante de eso va a tener probablemente la votación de todo ese mundo sin ningún problema. El caso más emblemático que recuerdo es el de Claudio Rego, que era un ex demócrata cristiano, que hoy día no se decía oficialista, ni mucho menos, donde al final el Partido Comunista, la izquierda, el Frente Amplio, salieron todos a votar por él, claro, para ganarle a Francisco Rego en la segunda vuelta de las elecciones metropolitanas. Y esa es la gran ventaja, la gran ventaja competitiva que tiene la izquierda, la capacidad hoy día, frente a la adversidad, de unirse y congregarse en torno a una figura. Pero si eso es así, si eso es así, entonces no importa que Bachelet esté dudando, porque copa, pero después va a... Si no va a dejar abierto el espacio. Efectivamente, pensar que Carolina Toá va a seguir marcando el 3% cuando sea la eventual única candidata es ingenuo. Carolina Toá, si es que logra ganar la nominación y logra pasar una primaria donde logre derrotar a los otros candidatos del centro socialista, sin duda va a ser una candidata competitiva, eso es darlo por descartado. Ahora, a lo mejor no tanto como Bachelet, pero sin duda que va a contar con todo el apoyo de la izquierda. Estamos en momentos de alta polarización y eso es lo que tiene el espejo el problema que tiene la derecha, que están tan divididos que al final del día, a pesar de ser más, la división les puede terminar pasando la cuenta frente a unos que son menos, pero que van completamente agrupados y alineados en torno a la candidatura que emerja ganando la primera. El tema para ese hombre que estaba en pantalla recién, Guillermo Ramírez, que viene más rato al programa, el presidente de la agrego que en la medida que crezca Kaiser, más se aglutina a la izquierda. El factor Jadwe. Claro. El temor al fantasma. Inventado o no, porque le han sacado punta que la ultraderecha llegó a Chile, que la ultraderecha va a pasar lo mismo que Trump, que Milei. Entonces, o nos unimos o viene una onda fascistoide. Entonces, eso permite también aglutinar fuerzas, porque más allá que te guste el candidato o no, lo que tú no quieres es que esté al frente Kaiser y Kass, que son los demonios para la izquierda, tal como Jadwe era el demonio para la derecha. Claro, pero si uno pero al mismo tiempo, si uno mira un poquitito debajo del agua, son los demonios, pero al mismo tiempo pueden ser los instrumentos. Hoy día, claro, gracias a la existencia y la emergencia de los Kaiser, o de Kass en su momento, pero Kaiser hoy día, es que la candidatura de Evelyn Matei tiene un flanco de debilidad. Totalmente. Si no existiera esta ultraderecha, si tú quieres, o esta derecha alternativa, la candidatura de Matei estaría mucho mejor es un demonio que ordenada y mejor estibada, si tú quieres, no tendría competencia. Pero es un demonio que creo yo que al mundo de la izquierda incluso le conviene levantar durante un tiempo. Totalmente. Para que ayude, ¿verdad?, a bajarle la espuma a Evelyn Matei. Matei muy estibada no provoca el efecto unitario en la... Claro, no, es un demonio que les conviene totalmente. Sí, por eso te digo que puede ser una profecía autocumplida, que estén bombeando lo más de la cuenta. Sí. Como viene Trump a Chile, viene Bukele a Chile, se va a instalar, va a ganar la moneda, van a ganar esos... Entonces, ahora, ese discurso viene hace un buen rato. Hace rato. Lo que pasa es que no ha sido tan explícito, pero hace un buen rato, que la democracia está en peligro. Y fue lo mismo que Chilezuela, en el caso de la derecha. Claro. La verdad es que vamos a ser como Venezuela y todos pánico. En el segundo con George Harrison en la... Ahora, si ustedes se fijan, cada vez que los candidatos o la candidata de la derecha dicen algo contra el gobierno, el oficialismo tiende a reaccionar hasta ahora fundamentalmente contra Evelyn Matei.
Es a ella a la que quieren poner arriba de la tarima. No a Kaiser todavía. O sea, la amenaza de la ultraderecha probablemente va a aparecer como una discusión una vez que efectivamente logre pararse en una posición más competitiva. Eso tiene una parte estratégica, pero también una parte lógica, porque Matei es la que va ganando, es la principal contendora en ese lado. Y esto, de nuevo, tiene para atrás una historia que la comentamos en algún minuto, que tuvo que ver con la reforma de pensiones. El gobierno no solo logró sacar adelante su reforma de pensiones, sino que a propósito de la reforma de pensiones logró dejar instalado una tensión en la derecha que creo que va a tener una repercusión importante durante este año en ese mundo. Una tensión entre los que dijeron aprobamos la reforma y quienes dijeron que no aprobaban la reforma. Y la discusión respecto de las razones por qué aprobar y por qué no aprobar va a ser parte de cómo la derecha se va a ir posicionando de cara a las elecciones. Y ahí hay otro tema, Quique. ¿Cuánto va a crecer Johannes Kaiser? ¿Cuánto va a amagar a José Antonio Kast? ¿Cuánto va a enredar al Partido Republicano la presencia de Johannes Kaiser? Hoy día aparece en el Mercurio él... En una entrevista dice que va a primera vuelta. ¿Sí? Mira, que como están las cosas, estos son, como dices tú, como están las cosas, esto es evolución constante. En algún momento Kaiser, él mismo lo sinceró en esos videos que sube, dijo, si yo no tengo 20 no voy, claro. Tengo que llegar a 20. Dice ahora, viendo los números, estaría en primera vuelta, porque el escenario de primaria no está dentro del cómputo hoy de nadie. Evelyn Matei ha invitado a Kaiser a la primaria, pero es una invitación hasta ahora más bien para clavar las banderas de la unidad de la derecha, claro, más que un sentido de realidad de que eso va a ocurrir. Claro, no tiene expectativa de que se cumpla. Y por el otro lado, republicano, yo pregunté si harían primarias con Kaiser y no. Me dicen no. Ellos no van a ir a primarias de ninguna manera. No, pero van a ir en una lista parlamentaria única. Claro. Kaiser y Kast, los nacional libertarios. También está lo que pasa, yo no sé, todavía no está registrado en las encuestas, me parece, pero está lo que pasa con el Partido Social Cristiano, que tiene 4 candidatos para una primaria. No sé cuándo va a ser esa primaria todavía, pero también anda dando vuelta por ahí ese mundo, digamos. Sí, no sé cuánto pesa. No, claro, la fragmentación en la derecha no se acota en los 3 candidatos de los que hemos estado hablando. Está el Social Cristiano y probablemente van a aparecer otros más. Puedes contar a Franco Parisi eventualmente. Franco Parisi, la centro derecha, hoy día de demócratas de amarillo. O sea, hay un mundo ahí muy grande que partió muy unido en torno al rechazo, al plebiscito constitucional. ¿Se acuerdan del famoso 62%? Y que después de eso todos se sintieron de alguna manera ganadores o padres fundadores de la nueva república y se empezaron a correr por la propia. Y eso es lo que quiere Matei, pues habla del 62%, porque ese es el mejor escenario. Y Arturo, es que parece que, en fin, hay respuestas muy duras, ha habido respuestas muy duras esta semana. Esta semana estuvo pesada. Ahora cambia el escenario para la derecha, pienso, si es Bachelet o Toá. Digo, a ver, porque Bachelet les da más cuco, digámoslo. Les da más claro. Sí, la consideran competitiva, dicen que le van a sacar todo lo de la elección cabal, pero bueno, eso parte, a todos se les saca, no veo que vaya a colapsar la estatua a Bachelet en ese sentido. O sea, el candidato que vaya le van a sacar los trapitos. A todos. Si todos tienen... Claro, si el punto es que si Bachelet asoma y empieza a subir la encuesta, ahí ya empieza a aplacarse, o las grietas son tan profundas que no hay caso ni el cuco lo amenaza, que es Bachelet. Ahora, lo decía el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, el viernes en Tele 13 Radio, decía que lo importante, lo relevante, es que pueden ir varias candidaturas presidenciales, pero que van a ganar igual la presidencial. Que lo relevante es la parlamentaria, y que si la parlamentaria van dividida, Guillermo Ramírez ayer hablaba en el Mercurio de 4 listas parlamentarias, y con 4 listas parlamentarias no hay cómo. No hay cómo. Sí. Y eso sí es un desastre para la derecha, digamos. Sí. Yo por eso pienso hoy día que es fácil hablar del cuco al frente, el cuco a la izquierda, si le tienen más miedo a Bachelet, le tienen más miedo a Toá o al que parezca, pero claramente si uno mira lo que está pasando en la derecha, el problema de la derecha lo tienen en la derecha, lo tienen en ese mundo que hoy día está sacando los cuchillos ya de manera bastante evidente e incluso agresiva, y se pueden terminar fagocitando entre ellos, hermano. Ese es el desafío. Entonces, poner el problema al frente, y yo creo que en eso Evelyn Matei ha intentado hacer lo que es poner que el problema o el adversario está en la izquierda y no está en la derecha, es un desafío muy grande, importante y central que tienen. Pero si el problema y la adversarialidad está dentro de la derecha, esto es un gran negocio finalmente para la izquierda, que claramente se va a poner de acuerdo en un solo candidato porque no tiene ninguna otra posibilidad. ¿Quién? Ese es el problema cuando te está yendo muy bien, porque crees que puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo y te puedes quedando sin nada. No hay dirigente de derecha de todo el espectro que te diga como mantra, te repiten esto: a la gente del sector le carga que peleemos. Y todos pelean. Y todos pelean, exacto. Pero le carga, bueno, sanciona, castiga a los que pelean. ¿No es eso lo que está reflejado en la baja que tienen los tres candidatos de derecha en imagen? En imagen. Exacto. Y lo que uno ve también es que ninguno creció.
O sea, Johannes Kaiser, que había venido creciendo el último tiempo, no creció en la preferencia espontánea. Evelyn Matei se mantuvo y José Antonio Caz también se mantuvo en el orden de los 10 puntos. Sumados, están cerca son competitivos. Y los números de criterios son parecidos a los de otras encuestas. O sea, pero está... Sí. No, digo, yo pensaría también si la gente que vota por Kaiser, uno puede considerarla de derecha. Digo, ¿por qué están votando por él? Están votando gente, puede ser, y tú sabes más de eso, Cristian, que es gente apolítica y que quiere que los inmigrantes se vayan y mano dura con la delincuencia y encuentran que Kaiser es eso, y gente que después diría, hoy se aparece un comunista con el mismo discurso, voy para allá también. Entonces, digo, ojo con, porque si uno revisa a Trump, que de derecha, Trump de derecha liberal no tiene nada. O sea, lo que está haciendo, esto lo está haciendo un socialista, un demócrata, no es precisamente liberal, digamos. Claro, entonces, digo, y ya hemos tenido la experiencia en Europa que las clases trabajadoras que votaban izquierda ahora votan derecha, pero no porque crean ahora en Adam Smith, no, es porque hay un discurso que está en relación con la eficiencia contra delincuencia, inmigración y crecimiento económico. Claro. Entonces, sí, es posible. Ahora lo que uno ve es que Kaiser, ya, a propósito de lo que decíamos respecto a Carolina de Toa, empezó a crecer primero en su base y a quitarle electorado a José Antonio Caz. Claro. Ya, ese es como el primer camino. Después de eso, tú ya creces en la encuesta y te transformas en alguien, en un fenómeno, y eso te permite empezar a ampliar tu discurso. Y efectivamente el discurso de él es un discurso que apela a una cosa de cierre frontera, a una lógica de una derecha más nacionalista, donde ve en la inmigración gran parte de los problemas. Y ahí es donde vamos a encontrar la tensión, ¿verdad?, en quién es el más bueno para acabar la zanja, si José Antonio Caz o Johannes Kaiser. Creo que va a ser un gran tema. Por ahora estos números dicen que para José Antonio Caz todavía es un atributo importante. Y por eso que José Antonio Caz, yo creo que muchos lo están dando por muerto en relación a Kaiser, pero lo que están mostrando estos números es que al menos está en una posición claramente competitiva con él. Ahora, hay algunos que dicen que efectivamente es como lo de la hípica, eso de caballo alcanzado, caballo ganado. Sí. Pero hay algunos que dicen que en la calle se nota que Kaiser ha robado huevos ahí. Sí. Sí. No, pero Caz está reaccionando y ese posicionamiento o mayor asociación con la capacidad de manejar el tema migratorio le puede ayudar si lo revitaliza, lo reactiva y lo hace suyo como un discurso distintivo. Vamos a ver qué pasa. Pregunta, ¿cuánto puede influir una cosa como, por ejemplo, lo que pasó el viernes en el Salón Oval de la Casa Blanca, en términos del ejemplo del tipo de liderazgo que representa Trump? Porque tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, puedes decir, ¿sabéis que los presidentes no le gritan a los otros presidentes o humillaron a Zelensky? Hay un montón de juicios de valor, pero hay un tipo de liderazgo ahí en Trump y en J.D. Vance. Hay una manera de aproximarse a una diplomacia que será curiosa, poco ortodoxa y todo, pero la hay. ¿Influirá? Ya, pero mira, para que te haga una idea, Trump está hoy en el mismo casillero que el Partido Comunista chileno. Para que veamos cómo las cosas. Partido Comunista que detesta a Zelensky. Y Trump está en el mismo casillero, cambió esto olímpicamente. Entonces, por eso digo yo que las nociones de derecha. Esto debe tener desconcertado a algunos comunistas. Sí, pues están en la misma vereda de Trump, y ahora Milei también está pensando 2 veces sobre Ucrania. Todos los que apoyaban a los ucranianos, Marco Rubio, que es secretario de Estado, ferviente defensor de Ucrania. Argentina se abstuvo esta semana en el Consejo de Naciones Unidas, el lunes de esta semana. Claro, entonces digo, hay que empezar a ver bien qué tipo de liderazgos son y no ser tan fácil de clasificar entre derechas e izquierdas. O sea, Trump tiene un voto que antes era demócrata, el voto popular, el voto obrero, porque quiere que en Estados Unidos haga los autos, haga todo, los computadores, todo. Ya, pero lo que seduce es el tipo de liderazgo, a eso me refiero. Yo creo que son tipos de liderazgo. Tenemos la imagen de la yo creo que efectivamente es el tipo de liderazgo más allá de quien encarna ese liderazgo. Claro. Es decir, si yo me abrazo, como se abrazó en su minuto José Antonio Caz a Bolsonaro, termino pagando costos cuando Bolsonaro se cae. Si yo me abrazo a Milei, termino pagando costos cuando Milei llama a comprar o a invertir en cripto y después esas criptos resultaron ser tramposas. Si yo me abrazo a Trump, probablemente puedo pagar algún costo. Pero si yo me abrazo al estilo de liderazgo que empieza a crecer hoy día y que las encuestas muestran que se valora, que es un liderazgo más autoritario, como lo que pasó con Trump, probablemente eso empieza a rendirle a ciertos candidatos, porque está en sintonía con lo que está pasando. Miremos un pedacito de lo que pasó el viernes en el Salón Oval de la Casa Blanca. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. People are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers.
It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you'd take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Yo no había visto nunca algo así. Tampoco. Es impresionante. Una cosa impresionante. Impresionante porque además todo lo que leí durante estos 3 días en el New York Times cuenta que esto se iban a sentar a firmar un acuerdo que ya era indignante y humillador para Ucrania. Tienen que pasarme los metales que necesito para la inteligencia artificial. Exacto. Ya, iban a eso. Le recomendaron a Zelensky, senadores republicanos cercanos a Trump, que no enganchara. Enganchó. Llega, lo primero que le dice Trump, andáis bien vestidos, porque... Cuando lo recibe, porque venía sin traje. Después sucede todo esto, que dicen que estaba preparado, toda esta puesta en escena, que querían pillar a Zelensky, y después se van, se retiran, Zelensky lo mandan a una oficina aparte, Trump con otra, y Trump dice, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir hablando con este tipo, que se vaya. El almuerzo, tenemos un almuerzo con él, no importa, llenen con amigos míos las mesas para que no se note, y sacan a Zelensky a rajatabla, lo echaron de la Casa Blanca. Así es. Entonces, The Economist decía, si la intención de Zelensky era quedarse con el 20% de la tierra que está ocupada Rusia ahora, ese parece que era la negociación. ¿Ya? Yo no sabía eso. Esto ya se acabó, se desplomó, y incluso la tesis es que Zelensky tiene que ir porque con Zelensky no van a llegar a ninguna parte. Tienen que elegir otro presidente. No, impresionante, porque claro, como dice Iván, esto no se había visto nunca, o por lo menos desde que todo esto queda grabado, pero al mismo tiempo también vemos como finalmente las reacciones políticamente correctas se dan al principio, pero a corto andar la Unión Europea incluso le pide a Zelensky que mejore su relación con Trump, después de haberlo apoyado y declaraciones de buena voluntad. O sea, es más humillante aún. Termina la Unión Europea 24 horas ha retrocedido un poco. Exacto. Reconociendo en los hechos que la actitud de Donald Trump terminó rindiéndole resultados. Una actitud autoritaria, ¿verdad? Y literalmente cabrona, para ponerlo en castellano. Claro. Le termina resultando. Y ahí es donde te digo yo, ¿no habrá en eso un tipo de ejemplo que pueda ser imitado, por supuesto, en perspectiva, en proporción? Esta idea de, ¿sabéis qué? Yo soy un presidente que dice la verdad, y que si viene uno, le doy a decir la verdad, le voy a cantar, no me hagan con remilgos diplomáticos. Sí. Bueno, por eso decimos que el estilo de liderazgo, que es un estilo de liderazgo autoritario, directo, que puede decir medias verdades, pero que parecen ser verdades, ¿verdad? Y sin tapujo, ¿verdad? Y sin ambigüedad. Es un estilo que está rindiendo, porque va en sintonía, acompañado de un debilitamiento de la democracia y un aumento de las expectativas de liderazgos autoritarios que logren conseguir los objetivos, incluso saltándose el Congreso, el Parlamento y algunas instituciones de la democracia. Y te digo que el cambio de agenda, yo creo que nunca había habido tanta agua en la piscina para hacer una modernización del Estado hoy día y recortar gastos fiscales. Hoy día, Milei, Trump, lo que están haciendo mucha gente, te dice, lo conversaba con gente de izquierda, o sea, si no lo hace el próximo gobierno, no lo va a hacer nadie. Está todo el viento a favor, porque la gente dice, estos compadres no trabajan, tienen asegurada la pega, son muchos. Hoy día Elio Matei habla que son 100.000 empleos nuevos, 1.000 millones de dólares, dice. Sí, la cifra de elección de presupuesto son totalmente contrarias. Milei pero con los ñoquis, Trump con este gallo que no trabaja, mandando los mails, todo grotesco, pero van generando un ambiente, una sensación de agenda que permea a todos los países. Van a ser 8 meses y medio muy interesantes. Quique Mujica, Cristian Valdivieso, en la inauguración de esta temporada de Mesa Central 2025 con los números de la encuesta criteria de marzo. Cristian, Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iván. A la vuelta de la pausa, estamos con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, en esta edición de Mesa Central por el 13, por T13 en vivo, por en simultáneo con Tele13 Radio y todas nuestras plataformas. Pausa y volvemos. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, esta mañana aquí en Mesa Central. Subsecretario, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buen día. Oiga, mañana es Superlunes, ¿está preparado todo porque esto pasa en Santiago y en todas las grandes ciudades, digamos? Sí, durante la semana se realiza la reunión de coordinación que tiene más la particularidad de que pone fin al plan verano y la programación del inicio de marzo, que es un trabajo que se realiza conjuntamente con las policías, con el Ministerio de Transporte, Educación, Obras Públicas, y que se replican en todas las regiones a cargo de los delegados. En el caso de la región metropolitana, la información ya está provista respecto a cuáles son las obras que podrían afectar el tránsito. En segundo lugar, el reforzamiento de metro y el sistema de transporte público, y además la dotación policial de 2.500 funcionarios carabineros de dotación extraordinaria
para el inicio de esta semana. Que además tiene la particularidad... ¿Para coordinación de tránsito y seguridad? Así es, que tiene la particularidad de que no es solo superlunes, sino que además supermiércoles, porque superlunes está asociado al inicio del mes, pero el día miércoles es donde ingresa el mayor volumen de estudiantes a... Ya, o sea, el miércoles va a ser... O sea, todos esos días son de preocupación. Todos los días son de preocupación, sí. La Plaza Baqueano, o la Plaza Italia, yo creo que... Es una de las 4 obras relevantes, el eje Alameda Providencia, que es el que se encuentra en obra, que ya terminó el año pasado con indicaciones, pero que está adecuadamente señalizado, tal como lo ha informado Obras Públicas, Carabineros de Chile. La ministra del Interior fue a Bolivia, a firmar el protocolo que complementa un acuerdo que se había firmado algunas semanas atrás. ¿Sigue en su cargo la ministra del Interior, no? Hasta donde se sabe ya. ¿En qué consiste la reconducción? ¿Cómo se va a implementar derechamente? A ver, nosotros tenemos una agenda de trabajo con el gobierno de Bolivia que está vinculado a los temas migratorios, como usted bien dijo, a finales del mes de diciembre, en una visita bien excepcional, como también fue excepcional la visita que hizo la ministra del Interior. En el mes de diciembre viajó a Chile el ministro Castillo, el ministro de Gobierno, a la suscripción de esos acuerdos. Uno de ellos tiene que ver con asuntos migratorios y para su implementación habían algunos aspectos técnicos vinculados al protocolo de reconducción que se firmó esta semana en La Paz, donde viajó la ministra Toa. En términos sencillos, se traduce en establecer los mecanismos para poder hacer reconducción de personas que provienen de terceros países y que ingresaron por territorio boliviano. Y que Bolivia dejó de aceptar como en marzo del 2022, ¿no? Así es, aproximadamente. Ahora, ¿se reconducen todos los que están aquí en Santiago o los que están en flagrancia en la frontera? No, son aquellas personas que ingresaron por la frontera que se encuentran a 10, incluyendo hasta 10 kilómetros de la frontera. Ya, o sea, es como la gente, como en flagrancia. Como... Es un mecanismo de contención y de control fronterizo. Como inmediato. Digamos. Así es. Y por lo tanto los protocolos tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas y especialmente del Ejército se encuentran elaborados. También los medios para acreditar el ingreso por pasos irregulares y la forma en que las autoridades bolivianas van a recepcionar a esas personas. Y eso, vamos al tiro de eso de las autoridades bolivianas, pero si hay una persona que está a 10 kilómetros de la frontera, uno entiende que la sospecha evidente es que cruzó por esa misma frontera de la que está cerca. ¿Por qué es necesario que el gobierno acredite o compruebe que esa persona pasó por la frontera boliviana? Porque un aspecto clave en el acuerdo tiene que ver con el uso del territorio boliviano para el ingreso. Y por lo tanto acreditar que ingresó por esa vía. ¿Y cómo se acredita? Bueno, hay distintos mecanismos. No solo tienen que ver con aquello que está vinculado a la entrevista y a los documentos que pudieron existir, sino que también se ha establecido como entre ambos países como medio de acuerdo también con ese fin, que es una fotografía ingresando por pasos irregulares. Esto tiene que ver con un aspecto... Eso, porque si pasa por paso irregular no tiene un timbre de frontera, digamos. Pero además de eso, esto tiene que ver con, entre otras cosas, el país ha ido desarrollando e invirtiendo en tecnología en la zona fronteriza que nos permite ir tomando determinado tipo de resguardo. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero qué gana Bolivia con todo esto? ¿No? Hay una agenda de trabajo muy intensa con Bolivia que viene de este acuerdo. Además de que que se suscribió en diciembre, se había suscrito otro sobre la tarjeta transfronteriza. ¿Ya? Porque en la zona fronteriza hay mucho comercio que viene desde Bolivia hacia Chile y de Chile hacia Bolivia. Claro, y eso simplifica el tránsito de los que usan intensamente la frontera. Y hay niños y niñas que van a colegios en territorio chileno y que cruzan la frontera, por ejemplo. O todos los días hay comercio en esa zona, por lo tanto la tarjeta vecinal fronteriza era muy relevante para Bolivia. O bien era muy relevante para Bolivia, y por eso fue el ministro Muñoz a este viaje con la ministra Toa, la homologación de licencias de conducir para transportistas. Ya, quid pro quo, digamos. Así es. O sea, lo que quiero decir con esto es que ustedes tienen con un acuerdo mutuo en múltiples aspectos, con un tema que es clave, que el ministro Castillo cuando estuvo en Chile en diciembre lo señaló y lo volvió ahora a señalar en La Paz, que proteger las fronteras es un beneficio para ambos países, entre otras cosas, por los efectos que tiene la inseguridad en las zonas fronterizas. Ya, y Chile detecta a un migrante, comprueba que pasó por el paso boliviano, lo devuelve. Así es. Esto es de un tercer país, porque Bolivia está... Eso opera hoy día con normalidad. Claro, ya, un tercer país, ya. Lo devuelve. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Queda retenida? ¿Puede volver a intentar cruzar a Chile? ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que para eso está el protocolo y el acta en que se satisfacen los antecedentes. De hecho, hay registros biométricos producto de esas personas.
y luego son reconducidas al tercer país. Probablemente esas personas van a tratar de reingresar. De volver a entrar. Y en esos momentos, probablemente, para efectos del país, lo que le importa es la reconducción, ¿no? Aunque sea infinitas veces, digamos. Porque lo clave es mantener la seguridad de la frontera con ese propósito. O sea, la idea es como que haya una especie de frontón, digamos. Así es. ¿Se espera disminuir a cuánto? ¿Hay una meta? Por ahora, nosotros por ahora no tenemos una meta. Ojo, que los ingresos irregulares al país han disminuido sustancialmente. Y otro aspecto que yo no puedo entrar en detalle por razones obvias, es que el país ha invertido mucho en tecnología en la zona fronteriza. Y esa tecnología se está expandiendo durante este año para ser usada tanto por Carabineros como por el Ejército en el denominado Plan Frontera Norte. El exdirector de Migraciones, Álvaro Belolio, decía que la idea, este requisito de comprobar que el ciudadano pasó por la frontera boliviana, convertía en letra muerta esto. No, a ver, yo leí su declaración. Yo reconozco que la administración del presidente Piñera trató de hacer un esfuerzo en reconducción, pese a que no lo pudo lograr. Pero para que esto funcione, usted requiere la aceptación del país, especialmente en el caso de reconducción de personas de terceros países, porque en los nacionales es muy evidente que es una regla inherente de derecho internacional. Pero en el caso de reconducción de terceros países, lograr este protocolo de acuerdo es muy significativo y, por cierto, requiere del acuerdo de Bolivia y, por lo mismo, forma parte de esta negociación otros aspectos que están vinculados a las relaciones chileno-bolivianas en la frontera y no simplemente el de la reconducción. Subsecretario, llamó muchísimo, poderosamente la atención la tragedia en la que se convirtió un hecho delictual en Chicureo la noche del jueves. Un ciudadano francés, 52 años, que intenta defender a su familia, a sus hijos menores de edad, de un asalto de 5 personas armadas, 3 de ellos menores de edad. ¿Qué más se sabe de ese crimen y cuál es la posición del gobierno en un crimen tan espantoso que impacta tan profundamente? A ver, por cierto, transmitir el pesar a su familia. El gobierno está muy preocupado de determinado tipo de delitos que están cometiendo menores de edad o aquellos que están en la zona, alguien que podríamos denominar la zona fronteriza, es decir, que están entre los 16 y los 18. Y que hubiesen cumplido recién la mayoría de edad. Ya. Y la particularidad es la siguiente. Efectivamente, desde 2010-2011, el número de personas menores de edad, por algún tipo de aspecto que todavía no está adecuadamente acreditado en términos empíricos, ¿a qué referiría eso? El número de menores de edad sometidos al sistema de enjuiciamiento criminal bajó. Y bajó sostenidamente. Hay hipótesis de muy indistinta naturaleza. Pero lo que sí está claro es que después de la pandemia la participación de los menores de edad en determinado tipo de delitos comenzó a aumentar. Los menores de edad y aquellos que están en la frontera de la mayoría de edad especialmente participan de un delito, que es el delito de robo con violencia o robo con fuerza. Y por eso es tan habitual verlos participar en los portonazos. Ya. Y además intervienen en delitos que están vinculados a la receptación. Claro, no andan robando cajero automático. Entonces, ¿qué es lo que es un perfil de participación muy específica que no solo al Ejecutivo, sino que a las autoridades de seguridad, incluyendo las policías, le preocupa, porque habitualmente participación en esos delitos son por encargo de terceros, ¿no? De otro tipo de organización. Y además suelen ser muy violentos. Y suelen ser especialmente violentos la participación en ese perfil de edad que actúan con demasiado atrevimiento, ¿no? Por las particularidades de ese perfil de participación en esos delitos. Entonces, por eso es tan grave esa participación. Y lo segundo que es relevante es que el gobierno está observando específicamente, además de la participación en robo, a aquellos que están vinculados a homicidios. Y entonces, ¿no vale la pena la idea que surgió después de este crimen tan horrendo, la idea de bajar la edad de responsabilidad penal? Este es un debate que solemos tener entre nosotros. El tema con menores de edad, sin embargo, requiere de un planteamiento adicional. Yo creo que la discusión es una discusión legítima, yo tengo mi posición sobre ese punto y creo que el problema central no es rebajar la edad, sino que sustraer a esos menores de edad del circuito del sistema de persecución penal. Y para eso... ¿Sustraerlos cómo? Sustraerlos significa interrumpir sus carreras criminales. ¿Ya? Y la manera de interrumpir sus carreras criminales es teniendo políticas
de reinserción mucho más intensa que las que uno podría tener en adultos, en el fondo, ¿no? Pero no implica, pero el que no tengan responsabilidad penal no facilita o no crea incentivos para que otros adultos les encarguen. No, lo que pasa es que en estos casos, en los perfiles de todos ellos, todos tienen responsabilidad penal, todos caben dentro del rango. Porque son mayores de 16. Porque son mayores de 16. Además, la particularidad... Recuerda que tenemos responsabilidad penal en el caso de menores de edad a partir de los 14 años, pero la concentración principal está entre 16 y 17 años. Cuando uno ve la participación de ellos, está concentrado especialmente ahí. O sea, no hay un incentivo ahí. No hay, a ver, un incentivo podría existir. La pregunta es, ¿tienen organizaciones incentivos para encargar a menores de edad la comisión de determinado tipo de delitos? Probablemente no necesariamente por las penas, pero sí por la forma en que cometen los delitos. Son muy arrojados y son muy violentos. Y por eso además tienen la participación esencialmente en ese tipo de delitos. Pero lo clave por la edad en la cual ellos participan de estos delitos es interrumpir sus carreras criminales. Entonces, lo que quiero decir en términos sencillos, nosotros podemos reducir la edad de responsabilidad, podemos tener tratamiento de responsabilidad como adulto a partir de los 16, pero esas personas van a cumplir sus penas y van a cumplir sus penas en edades productivas y por lo tanto la gran importancia o la política que uno debería tener en esos casos en particular son políticas de reinserción mucho más eficaces para interrumpir sus carreras criminales. Eso es lo clave, porque de lo contrario, usted en el fondo lo que hace es consagrar esas carreras criminales en el largo plazo. ¿No es eso mano blanda? No. No, porque hay una discusión detrás de esto o hay un elemento de hecho que pareciera que nadie quiere abordar, y es que las personas que cometen delito, cuando cumplen su pena de cárcel, quedan en libertad. No son personas que van a estar permanentemente privadas de libertad. Entonces, la pregunta incómoda, es que especialmente en Chile no nos hacemos, es qué hacemos con las personas que salen de la cárcel para que no cometan delitos. En el caso de menores de edad, eso es especialmente relevante porque sus ciclos vitales, es decir, de cumplimiento de la pena a las que ellos puedan cumplir condena, los va a sacar en etapas productivas que, no habiendo tenido participación activa, el incentivo para seguir delinquiendo es extremadamente alto. Entonces, claro, la pregunta genuinamente relevante que la sociedad chilena se tiene que hacer es qué hacemos con las personas una vez que cumplan sus condenas. Y para eso, no solo está el trabajo previo dentro de la cárcel, sino que también lo que se debe hacer con posterioridad. Esa pregunta, que es muy incómoda, en general está ausente de las agendas de seguridad. ¿Sorprendió esta semana que usted dijera que habían bajado los homicidios, sí, secretario? Me parece que en EMOL venía una nota respecto a que las cifras del sistema STOP de Carabineros no coinciden con... Sí, lo que pasa es que acá siempre... Primero hay que hacer una explicación metodológica. El sistema STOP, como el que tiene la base de datos estadística del Ministerio Público, viene de un agrupamiento de delitos y de clasificación de delitos que es bien antigua. Y por lo tanto, cuando se refiere a homicidios, se refiere a homicidios en toda su expresión, no solo los consumados, sino que también los frustrados. Y en todo el iter criminis, incluyendo los tentados. Pero en términos de metodología internacional, que es lo que el país ha validado en los últimos años, para efectos de medir homicidios, se miden sobre la base de homicidios consumados, que es la metodología que han consensuado no solo el Ministerio del Interior, las policías, el Ministerio Público, y son las que se reportan por Chile a nivel internacional. Eso ha permitido, además, ajustar las cifras hacia atrás, ¿no? Eso es la metodología oficial que el país utiliza, ¿no? Y por eso la precisión siempre debe ser en este sentido. Cada vez que el Estado de Chile, o sea, el Ministerio del Interior, reporta que donde está el observatorio de homicidios, sobre homicidios se está reportando sobre homicidios consumados, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No es que los datos de Carabineros o los del Boletín Estadístico del Ministerio Público estén errados, sino que ahí lo que se agrupa son la familia de delitos. Pero para efectos de reportes internacionales y para efectos de medición, Chile lo que reporta para estos efectos son homicidios consumados. A propósito de delitos, no sé cuál es su opinión, pero lo de la Armada, lo que le pasó a la Armada el jueves en la noche, a la madrugada del viernes, este asalto que termina con el robo de armas, de chalecos antibalas, de municiones a 2 centinelas de un campo de entrenamiento de la Armada, resulta particularmente, no solo excéntrico, peculiar, sino gravísimo. Y además el segundo incidente en 1 año y medio para la Armada. ¿Cuál es su opinión respecto de lo que pasó ahí? Yo me puedo referir solo en términos generales.
por la investigación que se está llevando a cabo. Primero, es grave por el lugar. Segundo, es grave por la forma en que se cometió, porque da cuenta de una organización similar a la del 2023. Ya. El mismo modo grande. O sea, es un grupo de personas que ingresan muy focalizados en qué van a obtener. Tercero, por los medios que obtienen producto del delito. Y cuarto, porque uno de los aspectos claves en el combate en materia de homicidios, y yo creo que lo hemos conversado en otro momento, es sacar de circulación armas. Y como yo lo he explicado en otra oportunidad, más del 50% de las armas comprometidas en los delitos de homicidio están vinculadas a armas extraviadas o robadas, incríticas legalmente. Claro, y este es el caso. Que esto sea en un recinto de una institución armada lo hace especialmente complejo y grave, en rigor. Así como el extravío, no necesariamente robo, sino que el extravío que pudiera realizarse respecto a cualquier otra institución que tenga a su cargo la custodia de armas en nuestro país. Llama la atención que ellos, estando armados, porque están cuidando un recinto militar, no hayan respondido. ¿Podrían haber respondido al ataque? Podrían haber respondido de acuerdo a la estructura y el manual de operación, pero como ocurrieron los hechos, forma parte de la investigación si es que ellos estaban en la posibilidad efectiva de hacerlo. Pero los primeros informes extraoficiales, por cierto, decían que hubo disparos, digamos, de parte de los asaltantes. Sí, mire, yo le voy a contar un ejemplo. A propósito de la discusión del proyecto de ley de regla de uso de la fuerza, hablando de Superlunes, mañana vuelve al Congreso, ¿no? Y digo esto porque mañana se sigue discutiendo regla de uso de la fuerza en el Senado. Uno de los ejemplos es el ingreso a un recinto militar, porque la consigna en esos casos, especialmente donde existen depósitos de armas, supone el legítimo derecho a formular disparos contra quien atente contra ese lugar. De hecho, ha sido un ejemplo clásico de la discusión de regla de uso de la fuerza. En este caso en particular, yo no me atrevería a emitir opinión sin descripción clara de los hechos y de la dinámica de los hechos, y eso forma parte de la investigación que está llevándose a cabo en la actualidad. Ya, pero teóricamente hablando, sin entrar en el caso específico, esos soldados, esos efectivos de la Armada podrían haber disparado, ¿no? Sí, completamente. Tendrían que haberlo hecho. Así es. Se lo pregunto porque se ha dado una discusión en estos últimos días, a propósito de una declaración del presidente del Partido Republicano, que decía: a José Antonio Kast no le importa quedarse en Chile para siempre, aunque sea perseguido internacionalmente, si que se trata de defender la seguridad y poner orden en el país. Yo entiendo que es la declaración de Arturo Esquella. Yo tomaría un cuidado esa declaración por dos motivos. Primero, Arturo Esquella fue director de una escuela de Derecho. Y segundo, entiendo que fue la respuesta a una pregunta. Y creo que Arturo Esquella no quiere comparar a su candidato con personas que tienen prohibición a nivel internacional por violación de derechos humanos como Maduro o Putin. Yo creo que eso pudo haber sido un exceso retórico. Yo creo que se puede ser enfático en materia de seguridad, ajustado estrictamente a la Constitución, y me parece que detrás de esas palabras hubo un exceso retórico que creo que no le conviene ni merece probablemente la estrategia de su candidato. De hecho, hoy día viene el Mercurio cuál es la propuesta en materia de seguridad que tiene el candidato, y yo en general, de los temas que están ahí, más o menos son los que el país ha estado discutiendo con mayor énfasis en el último tiempo, y aunque se quiera insistir que existan muchas diferencias, creo que las diferencias están en algunos temas y son relativamente marginales. Yo atribuyo esa declaración a un exceso retórico y dificulto que Arturo Esquella quiera que José Antonio Kast esté en la misma categoría de Maduro o Putin. Y en general, por lo que se conoce en términos de seguridad, ¿no hay tantas diferencias entre la posición del gobierno yo tengo la impresión, y la del Partido Republicano? Mi impresión, lo que pasa es que yo creo que el Partido Republicano en las discusiones en el Congreso ha tenido ciertos planteamientos, pero se ha dado siempre en el contexto del debate parlamentario y siempre en el contexto de cuáles son las reglas constitucionales que están en juego y que es la clave para llevar a cabo una agenda de seguridad robusta. Yo solo diría que la agenda de seguridad de estos últimos años, una agenda de actualización legislativa muy intensa en el país, que ha sido por más que la retórica de las diferencias se trate de instalar, solo ha sido posible porque ha sido un acuerdo transversal. No solo en materia de la actualización de la ley de drogas, no solo en materia de crimen organizado, de delitos económicos, sino que hemos logrado acuerdos que eran imposibles hace algunos años, como el caso de la ley antiterrorista, por ejemplo.
Y esto ha sido con la participación de todos los partidos, y yo creo que el gran desafío que Chile tiene hacia adelante es fundamentalmente gestión en seguridad pública. Porque yo creo que hay que tener cuidado en un aspecto. Lo que uno no puede manipular políticamente son a las policías, porque las policías son una institución permanente de la República, que son superiores en su gestión a cada una de las administraciones. Subsecretario, muchísimas gracias por la gentileza. Por favor, muchas gracias. Con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, esta mañana aquí en Mesa Central. Con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que viene volviendo de vacaciones también. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes ya a esta altura, Iván. sí. Diputado, le agradezco mucho que, en fin, que termine las vacaciones y esté aquí ya. Sí, pero las vacaciones para un presidente de partido no permiten desconectarse totalmente, así que... Me imagino, porque además como que se ha dado una cierta dinámica en estas últimas semanas en que de alguna manera ponen aprieto a la UDI y a Chile Vamos en general, que es la competencia que le salió por la derecha, con Kast y con Johannes Kaiser. A ver, no es una competencia que nos haya salido. Esta va a ser la tercera elección en la que eventualmente José Antonio Kast va a ser candidato presidencial. Ya competimos en la elección parlamentaria pasada, competimos en la elección municipal que acaba de pasar también ahora en octubre, y por lo tanto este no es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es el estado en el que se encuentra Chile hoy día, en el que tenemos serios problemas que, si no enmendamos el rumbo, si finalmente lo que aquí ocurre es que tenemos un gobierno de continuidad, podemos vernos envueltos en una situación muy difícil de revertir. Un solo ejemplo, materia fiscal. Si es que sigue aumentando la deuda, si cada vez tenemos que destinar mayor proporción de nuestro presupuesto a pagar intereses, si finalmente entramos en esa bicicleta que es difícil de salir, si no crecemos, finalmente un gobierno que quiera ordenar la casa la va a tener mucho más difícil, y quizás tome más de un gobierno hacerlo, que si nosotros le ponemos coto y fin a esta fiesta hoy día. Entonces, dada la responsabilidad que tenemos, dada la responsabilidad que tenemos, es que este escenario nuevo del estado del país, es que hoy día hemos insistido tanto en la necesidad de trabajar unidos para que podamos hacer este giro que necesita Chile. Ya, el problema es que a lo mejor no llegan ni a ganar la presidencial precisamente por la división. Digamos, Evelyn Matei da una entrevista hoy día a Paula Catena y Gloria Faúndez en La Tercera, donde lo único que hace es llamar a la unidad y a la unidad y a la unidad, pero no parece que al otro lado estén escuchando. De hecho, Johannes Kaiser tiene una entrevista en el Mercurio donde no parece estar muy dispuesto a esa cosa unitaria, al menos en términos de primarias y de candidaturas. Digamos. Eso es cierto, ese es el escenario de hoy día. Hoy día Chile Vamos está en la lógica de intentar conseguir la mayor unidad posible, y luego vemos al Partido Republicano que rechaza esa opción, y a Johannes Kaiser que también la rechaza, y nosotros creemos que eso es un error. Nosotros creemos que hoy día despreciar a la izquierda, pensar de que esta es una elección ganada, pensar que por el estado del país no hay otro escenario posible que el triunfo de la oposición, a nosotros nos parece que pensar así es peligroso. La izquierda en Chile gana elecciones. La izquierda en Chile es un rival formidable. Y aunque aparezca en aprietos, en serios aprietos, en una crisis muy grande, se pueden unir, se pueden parar y te pueden propinar una derrota. Y eso en el escenario actual sería muy catastrófico para Chile. Ya, digamos que el exitismo es el problema. El problema es que el exitismo se manifiesta de una manera que es media agresiva, o por lo menos bien hiriente con ustedes, digamos, porque lo que dicen Kast, lo que dice Kast, lo que dice Johannes Kaiser en particular, es que ustedes han traicionado los principios de la derecha, que ustedes no son confiables, que ustedes, de hecho Johannes Kaiser dice, no tiene sentido ganar si uno se va a asimilar con las ideas de la izquierda, que es lo que hace Chile Vamos, digamos. Bueno, de hecho, si es que dos personas que intuitivamente están llamadas a trabajar juntas no quieren hacerlo, o una no quiere hacerlo, tiene que dar razones de aquello. El Partido Republicano y Johannes Kaiser, como no quieren ir a primaria y no quieren la unidad, tienen que dar razones de eso, tienen que diferenciarse de nosotros. Dicen que ustedes traicionaron los principios de la derecha en la reforma de pensiones, por ejemplo. Sí, pero y eso claramente no es así. La reforma de pensiones que... Mire, yo hace 2 años atrás, este mismo fin de semana, un domingo como hoy, justo antes de entrar al Congreso, el último de febrero o el primero domingo de marzo, di una entrevista diciendo que las reformas tributarias de pensiones del gobierno eran horriblemente malas y que no las íbamos a aprobar así como estaban. La reforma tributaria rechazamos la idea de legislar. Por lo tanto, no solamente no se hizo nada, sino que no se pudo volver a hablar del tema durante 1 año. Y la reforma de pensiones, que establecía puntos de reparto, que establecía la desaparición de las AFP, que establecía una AFP estatal, la separación de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso está en el proyecto. Este es un proyecto que finalmente se parece mucho más, y cuando digo mucho más, es mucho más, a un proyecto que hubiésemos presentado nosotros
incluyendo al Partido Republicano o a Johannes Kaiser, que es lo que propone la izquierda. Lo que estoy tratando de decir... Hay una percepción que Johannes Kaiser representa de que eso que usted dice no es así, que ustedes transaron. Lo que estoy tratando de decir es que si tú quieres abonar a tu propio proyecto político, que es legítimo, y para eso tú no te sirve la unidad, para eso tú tienes que ir a primera vuelta, tienes que ir con tu lista parlamentaria, no hay otro discurso posible que decir somos distintos a Chile Vamos, somos indisolublemente distintos a Chile Vamos y por lo tanto no podemos ir con ellos. Pero eso la gente sabe que no es cierto. Mira, Iván, hoy día estamos en una situación tan precaria en Chile, por temas de delincuencia, por temas económicos, etcétera, que aquí tenemos que volver a lo básico para reconstruir Chile. No estamos hablando de cosas demasiado sofisticadas, estamos hablando de mano dura, estamos hablando de crecimiento. ¿Alguien me puede explicar respecto de esos dos temas? Solo lo pongo como ejemplo. ¿Qué diferencias sustantivas tenemos entre las oposiciones? No, pues tienen una diferencia. Y yo te digo, fíjese que Arturo Esquella le dio una entrevista esta semana a la Radio Infinita. Sí. Y dijo: es suficientemente claro que si tú tuviste dificultades para evitar que un grupo de personas no te permitiera pasar si es que no te bajabas del auto a bailar, es muy poco probable que tengas el coraje de enfrentar al Tren de Aragua. Nunca había vivido en un gobierno que tuviera menos gobernabilidad que el segundo de Chile Vamos, que es su gobierno. Eso es una diferencia sustantiva. Lo que pasa es que ellos tienen una mirada de cómo se actuó a propósito del estallido social, que efectivamente es distinta a la nuestra. Cosa que me parece sorprendente porque, miradas las cosas con perspectiva y viendo los resultados, la historia le dio la razón al presidente Piñera. No a la postura de quienes decían que aquí había que empezar a disparar. ¿Cómo terminó la historia? Este es un país que ha mantenido sus instituciones republicanas, la Constitución terminó fortalecida, no estamos envueltos en una especie ni de guerra civil ni de resentimiento que podría haber durado otros 20 años, no se destituyó al presidente Piñera, se llevó a cabo de manera republicana el traspaso de mando, el presidente hablando con el presidente Boric agradeciendo al presidente Piñera, hasta el último día había el presidente Piñera tratando de ayudar al presidente Boric con el tema de los incendios en Viña. Se mantuvo una cierta amistad cívica, una cierta paz que es valiosa, y por lo tanto en la historia, cuando uno mira hacia atrás y dice, ¿reaccionó bien el presidente Piñera? Uno dice sí, y yo te voy a decir una cosa, Iván. Pero eso no elimina la pregunta original. Porque usted dijo, no tenemos diferencia en materia de seguridad. Bueno, pues las tienen. Pero usted piensa eso del estallido social y del gobierno de Piñera 2, sí. y Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, piensa una cosa diametralmente opuesta. Lo que pasa es que el estallido social no fue un evento solamente vinculado a temas de seguridad. Nadie podría, y los libros de historia cuando hablen del estallido social no van a hablar simplemente de un problema de orden público. Es un tema mucho más profundo. Pero cuando hablamos del Tren de Aragua, que es solo delito, cuando hablamos de narcotráfico, que destruye a las familias, cuando hablamos de migración descontrolada, que finalmente genera problemas en salud, en educación, en la economía, cuando estamos hablando del delito y la seguridad propiamente tal, cuando hablamos del terrorismo en la macrozona sur, yo no creo que hayan diferencia. Y a lo que se va a tener que enfrentar el próximo gobierno no es al estallido social del 2019. A lo que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno es cómo solucionamos el tema de la Araucanía, cómo solucionamos la migración. Yo cuando leo las propuestas de Evelyn Matei y el avance que aparece hoy día en el diario sobre las propuestas de José Antonio Kast en materia de seguridad, yo no veo diferencia alguna. Entonces, claro, hay un grupo de personas que necesitan decir somos completamente distintos para justificar algo que es contraintuitivo. Acá lo intuitivo, dado el escenario en el que está el país, que es un desastre, nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad. Esto ya no es la municipal de hace 6 meses atrás o 4 meses atrás, esto no es la presidencial pasada, esto es un escenario en el que Chile tiene que enmendar el rumbo y salir del pantano, porque si no después se va a hacer muy difícil. Y por lo tanto nuestro llamado es a la responsabilidad y eso requiere unidad. Y la unidad, sentémonos a conversar en qué plano lo podemos tener. Si en materia presidencial resulta que finalmente es imposible, cosa que yo lamentaría, bueno, veamos qué vamos a hacer en materia parlamentaria, por ejemplo. ¿No es esta, Guillermo, una situación simétrica pero con signo opuesto a lo que pasó, por ejemplo, entre el Frente Amplio y la Concertación? ¿No es esto un zarpazo de una derecha más extrema sobre la centro-derecha de Chile Vamos? Hacer comparaciones siempre es imperfecto. Obviamente que hay cosas en las que se parecen y cosas en las que no. Yo creo que hay más coincidencias de ideas dentro de la oposición, de las derechas, que dentro de las izquierdas. Porque dentro de las izquierdas tú tienes a un grupo importante de personas que
creen que las cosas deben ser estatales y que no creen en la iniciativa privada, y otra izquierda que sí cree en esas cosas. Y está hablando de algo que es fundamental, crítico, la piedra angular del desarrollo económico de un país. Perdón. Esas diferencias tan grandes yo no las veo en la derecha. Ahora, hay sí una diferencia respecto de la estrategia y es un desafío probablemente para Evelyn Matei y para Chile Vamos. Evelyn Matei hoy día en la entrevista en La Tercera pone el ejemplo de cómo era el Consejo de Providencia. Cuando era alcaldesa dice, estábamos 5-5 y la mayoría de las cosas se aprobaban por unanimidad porque negociábamos, porque escuchábamos al otro. Ese es un camino, que no es el camino de Johannes Kaiser, que no es el camino de José Antonio Kast, que dicen, aquí lo que hay que hacer es tener mayoría, imponer nuestras ideas, no transar, votar en contra de la reforma de pensiones. Son dos caminos distintos. ¿Cómo lo va a hacer Chile Vamos y cómo lo tiene que hacer Evelyn Matei? Bueno, Evelyn Matei tiene que volver a hacer lo que hizo en el Consejo de Providencia. No lograba sacar adelante las cosas por unanimidad, donde entre paréntesis estaba presente un concejal republicano. Exacto. No lo lograba simplemente por imposición, por la fuerza, conversando, haciendo cosas que estuvieran bien hechas, con sentido, con respaldo técnico y también con sentido político. Cuando hay un problema serio en una comuna, y la propuesta que se hace es seria, va a solucionar el problema, es oportuna, cuesta mucho negarse. Y eso fue exactamente lo que hizo Evelyn Matei, y yo creo que en materia de seguridad, en materia de impuestos, por ejemplo, para efectos del tema económico, yo creo que lo que va a presentar, si es que ella llega a la presidencia, va a ser algo razonable, con respaldo, no con una mirada ideológica que va a responder exactamente al problema que tiene el país, por ejemplo, para volver a crecer. Y por lo tanto, yo lo que veo es que vamos a ser capaces no solamente de contar con el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos, sino mucho más amplio que eso. De hecho, yo no me imagino al Partido Republicano o a cualquier otro partido de derecha que está fuera de Chile Vamos votando en contra de iniciativas como las que hoy día estamos proponiendo y que son muy parecidas a las que ellos están proponiendo. A propósito de eso, Evelyn Matei tiene otro desafío. Ella intenta poner al gobierno, obviamente, como su rival, pero llevamos no sé cuántos minutos hablando solo de la derecha, porque bueno, el problema pero lo tiene... las preguntas las hace usted, porque... Sí, pero las hago yo sobre la base de la realidad. Sí, yo entiendo eso. O sea, pero la verdad yo no estoy inventando el conflicto que hay en la derecha. Eso es cierto, pero al mismo tiempo, eso es cierto y me permite decir una cosa. Nosotros en la derecha tenemos que, o no tenemos que olvidar quién es nuestro verdadero adversario. Y no tenemos que olvidar que la izquierda cuando se une es un rival muy difícil de vencer. Y yo quiero ganar. Y por lo tanto, el llamado a la unidad no es una cosa antojadiza, no es una especie de no es táctica, no es buenismo, y tampoco es táctica electoral, porque acá algunos han dicho, bueno, lo dicen porque la derecha les gusta oír esto de la unidad. No es que les guste oír hoy día la unidad no es un camino, es el camino. No hay otra manera si nosotros queremos tener a la presidenta de la República sentada en la moneda y mayoría parlamentaria, porque el gobierno lo podemos ganar en el actual escenario. Pero si nosotros tenemos la cantidad de listas parlamentarias que hoy día se vislumbra que podríamos tener, vamos a tener sí o sí minoría en el Congreso. Y eso es una irresponsabilidad muy grande, porque si nosotros tenemos la presidencia de la República y mayoría en el Congreso, que con unidad lo vamos a lograr, también es un dato, este país podría volver a volar. Podríamos volver a tener una economía pujante, con más empleo, con más salario, podríamos tener un país más seguro, podríamos terminar con las listas de espera, volver a sacar adelante la educación pública. ¿Cómo nos vamos a perder esa oportunidad? Pero dicho eso, ¿no es un paso en falso que Evelyn Matei, a propósito del apagón del martes, haya culpado al gobierno de la situación que pasó el martes, cuando es más o menos evidente a esta altura que el Coordinador Eléctrico Nacional y las empresas al menos tienen algo que decir respecto de lo que pasó? Pero por supuesto que hay responsabilidad de las empresas, pero esto no es blanco y negro, no significa que el gobierno no tenga responsabilidad. Pero Evelyn Matei aludió al gobierno, digamos. Dijo que la responsabilidad era del gobierno. También es del gobierno, por supuesto que sí. Dijo que era del gobierno. No, lo que pasa es que cuando sale el presidente Boric, mostrándose absolutamente indignado con lo sucedido, dice que esto es responsabilidad de las empresas y él simplemente se lava las manos. Alguien tiene que salir a decir, oye, perdona, esto también es culpa tuya. Y eso fue exactamente lo que hizo Evelyn Matei. Hace 6 meses, la senadora Luz Ebensperger en el Senado de Chile, hace 6 meses le preguntó al Ministerio de Energía qué estaban haciendo para impedir un apagón generalizado en Chile, que ocurrió 6 meses después, porque habían advertencias de esto. ¿Y qué estaba haciendo el gobierno mientras tanto? Licitaron temas de género en la industria de energía, impidieron o han puesto obstáculos por el tema de las nuevas inversiones, no se hicieron cargo del problema. Y cuando el problema se genera, el presidente Boric, en vez de asumir una responsabilidad,
lo que hace es decir, esto no es un asunto nuestro, esto es un asunto de las empresas privadas. Y eso no es correcto. Y cuando tenemos un gobierno que siempre le echa la culpa al empedrado, entonces la solución de los problemas no va a llegar nunca. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo, por T13 en vivo, por Tele13 Radio y todas nuestras plataformas, con el candidato presidencial, Harold Mayne Nichols. ¿Cómo está, Harold? Muchísimas gracias por la gentileza estar acá. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Digamos que es expresidente de la NFP, por decirlo así, ya, por poner un título, pero ¿es candidato presidencial? Todavía no, pero nos habíamos puesto con un grupo de gente que trabaja conmigo un plazo fines de marzo, pensando que no se iba a filtrar la noticia y así poder recorrer todo el país, pero los periodistas fueron más rápidos y la cosa surgió y ahora estamos analizándolo muy en detalle, pero antes de recorrer las 16 regiones del país me parecería un poquito apresurado decirlo, pero de que hay interés, sí que hay interés. ¿Y recorre para promover la recolección de firmas, para tomar la temperatura? ¿Cuál es la idea? Para entender lo que la gente quiere, porque desde el escritorio es re fácil pensar lo que los terceros quieren. En cambio ahí, conversando con la gente, aprovecho de dar charlas, comparto el café, que siempre están bienvenidos, la calle, las autoridades con las que uno conversa y te dan a conocer, porque lo que me dijo, por decir, el alcalde de Coquimbo, difiere de lo que me dijo el alcalde de Coyhaique en cuanto a cuáles son las necesidades primordiales de ellos. Ya. Y por ejemplo, no sé, en Coyhaique tú hablas con la gente de la gobernación y te dicen, sí, cualquier proyecto que en la zona central cuesta 10, aquí cuesta 15, para arriba. Y esas son realidades que uno tiene que sentir con las autoridades, porque después son los que va a tener que trabajar con ellos para sacar adelante el país. Entonces, ¿en qué términos está la candidatura? ¿Está en estudio, en veremos? Está en un proceso de análisis profundo para poder elaborar un proyecto serio, que sea un proyecto que ayude a la gente y que además de eso después venga la recolección de las firmas. Pero te digo, mientras no recorra las 5 regiones que me faltan, prefiero dejarlo todavía en estudio. Recolección de firmas implica candidatura independiente, pero usted mismo contó que se ha juntado con presidentes de distintos partidos. ¿Cuál es el sentido de esas reuniones? Lo básico con lo que yo por lo menos crecí, el diálogo, el consenso, la moderación, la mesura, el trabajo en equipo. El país no es de un partido, no le pertenece a un grupo político porque estén gobernando. El país es de todos y hay que gobernar para todos. Y ahí creo que de repente ha faltado, en los últimos años, lo que uno ve, ha faltado conversación, ha faltado diálogo y evidentemente ha faltado mesura y cordura a la hora de tomar las grandes decisiones. Ya, no es como, a lo mejor nosotros lo entendimos mal, pero como que estaba vitrineando, no es que esté vitrineando. No, hace muchos años que no vitrineo. 37 años de matrimonio, ¿qué quiere que además vitrinee? No, ni una posibilidad. Ya, o sea, en la práctica, lo que está haciendo es hablar con los distintos partidos, pero no va a ir por ningún partido, porque en el Partido Radical dijeron que lo consideraban como una posibilidad. Claro, porque conversé con ellos dentro de esto, y después de que se supo, he conversado con más todavía, porque me han empezado a llamar a mí por lo mismo, distintos movimientos o partidos. Y con todo, a nadie le he negado la oportunidad de conversar y gracias a Dios nadie me ha negado la oportunidad de conversar. Es decir, esa puerta del diálogo está. Con el Partido Radical hablé, no con su estructura ni con su... pero hablé con gente del Partido Radical y cuando salió la noticia, y se lo agradezco, ellos dijeron que sí, que habíamos hablado. Me parece que está bien. Ya, pero no va más allá de eso, es eso, es el hecho. Sí, es. ¿Y por qué quiere ser presidente? Porque siento que al país le falta algo que antes teníamos, esa unión, ese sentido comunitario, eso estar todos reunidos bajo una misma causa, y creo que eso se perdió. Y yo he tenido la suerte de poder gestionar y liderar 2 proyectos donde el país se sintió unido totalmente. El primero, el de la clasificatoria y el Mundial de Sudáfrica 2010, y después el de los Juegos Panamericanos. Y en los Juegos Panamericanos, yo creo, puedo estar errado, las encuestas también lo dicen, que todo el mundo sintió de nuevo que éramos el Chile que nos gusta, el Chile que queremos, el Chile nuestro. Ese es el Chile nuestro. Y lamentablemente duró poquito. Entonces yo me gustaría muchísimo que esa sea la gran
la gran fortaleza de nuestro país. Vivamos en el Chile que nos gusta. No duró mucho el vuelito, ¿por qué? Porque se difuminó. Porque ahí está, ¿cuáles son los síntomas que ve usted de que eso no duró? Hay esta falta de diálogo, como lo decía antes, que eso nos lleva a algunas declaraciones destempladas y desmesuradas y la pérdida de cordura. ¿Por qué? Porque queremos llevar agua a nuestro molino y no al gran molino que es el de todo el país. Eso es algo que queda en evidencia cada vez que los distintos actores de la política hacen declaraciones en vez de fortalecer ese sentimiento de unidad nacional. Lo restamos de alguna manera. ¿Usted clasificaría en ese casillero, el de las declaraciones destempladas, las críticas que se han hecho por los sueldos de la Organización de los Panamericanos, por las rendiciones de gastos de los Panamericanos? Sí, por supuesto. O sea, aquel que no entiende que un proyecto de esta magnitud, como fueron los Juegos, no necesita una rendición, creen que se apagó la antorcha o el pebetero, cerramos la cortina al otro día, no está inmerso e involucrado en lo que son las políticas del Estado. Una vez que uno hace, tiene que rendir. Y la gente rinde porque le pagan. Y le pagan de acuerdo al mercado. Entonces, pero cuando es para uno, está perfecto. Cuando es para el otro, está todo negado. Yo, cuando me invitaron a hacer los Juegos Panamericanos, me dijeron, después viene el legado. Y parte fundamental del legado es las rendiciones. Y eso tenía una fecha límite, que era fines de septiembre. Nosotros la cumplimos, pero como los procesos son más lentos de lo que uno quisiera, me tuve que quedar hasta el 31 de diciembre en los Juegos tratando de acelerar lo más posible y ahí ya lo dejé. Ya. ¿Y ese proceso terminó o continúa? Porque en la práctica se extendió hasta noviembre de este año. Continúa, yo ya no estoy, pero claro, continúa. No es tan fácil, es una rendición muy compleja, muy burocrática. Ahí es otra de las cosas que uno descubre. Esto uno hace el gasto, después de cumplir una serie de formalidades, rinde el gasto un año después, 2 años después. A mí me tocó rendir cosas del año 2021, yo entré en junio del 2023. Rinde todo eso, viene el IND, que es la contraparte del Instituto Nacional de Deportes, te dice, mire, pero aquí me parece que falta este papel, todo de nuevo para atrás, vuelve a rendir hasta que está todo al día, digamos. No es una cosa automática. Ya, el proceso no es automático y es más o menos lento y engorroso, como usted lo describe. Es bastante lento. ¿Pero usted descarta que nos vayamos a encontrar con una sorpresa al Desde final? Que yo asumí no hay ninguna posibilidad. No hay sobregastos porque también usted asumió contra el tiempo. Cosas que salieron más caras para apurarlo. Eso sí. No, de eso no hay duda alguna. O sea, efectivamente se tuvo que hacer así. Yo asumí a 140 días de los Juegos y cuando tuve que tomar algunas decisiones porque de otra manera no se hacía. Y evidentemente que si esto hubiera sido 2 años antes, la decisión habría sido más barata. Pero contra el tiempo todo es más caro en todo, digamos. Y eso, evidente que van a haber cosas que alguien va a decir, oye, yo habría podido vender esta pintura barato, claro. En vez de a 1.000 pesos el galón, te lo puedo haber vendido a 500. Sí, está bien, pero cuando yo te llamé, tú me dijiste, no tengo. Porque también era el tema de los volúmenes que se requerían, etcétera. ¿Y lo mismo aplica para los sueldos? ¿Ustedes dicen son de mercado? Porque alguna gente se llamó a escándalo por algunos sueldos. ¿Salió qué? Alguna gente se llamó a escándalo por algunos de los sueldos. Bueno, está bien. Pero son totalmente de mercado. Nada que no esté. De hecho, el sueldo mío era 1 millón de pesos más barato más económico que el que estaba antes que yo en el cargo, digamos. Y así todo era una barbaridad, pero la anterior no era una barbaridad. Y además, claro, es un tema de quién lo recibe. Y además, en el caso mío, yo creo que fui el único funcionario del país que no recibió el reajuste del IPC el año 2024. Seguí con la misma renta con la que había entrado, a pesar de que el alza del costo de la vida. Yo creo que ahí, no sé, hay ese gusto de criticar todo de nuevo, de la falta de cordura, falta de mesura. Se suma la falta de información y se suma a eso que nos está haciendo tanto daño, que son las famosas fake news y esas noticias irrelevantes, pero que pasan a ser relevantes por todo el manejo de las redes. Claro, de ahí veníamos, por eso nos metimos en el tema de los Panamericanos. ¿Usted cree que en el país hay efectivamente un clima
Un clima que no le gusta, es lo que estoy entendiendo. No, no en el país. Es que el país, al contrario, el país quiere el clima que vivimos en los juegos, la gente. Pero hay grupos que es la política profesional, por decirlo así. Bueno, ese término lo usaste tú, pero sí, es algo, no todos tampoco, pero hay muchos que están más preocupados de sacar en cara al otro que de producir beneficios para la gente. Y eso en todos los sectores. Y a mí me parece que eso le hace daño a la convivencia nacional. Ahora, como candidato independiente, seguramente muchos electores le van a decir, oiga, ¿y usted qué? ¿Es más de derecha? ¿Es más de izquierda? ¿Qué es Harold May Nichols? Fíjate que ha pasado exactamente lo contrario desde que salió la noticia. Ayer estaba en un matrimonio y se me acerca un muchacho joven, ahora tenía 28, 30 años, no más que eso, y me dice, si usted va como independiente, cuente conmigo. Ya, listo. Gracias, le digo yo, qué sé. Al rato pasa y cuídese que los poderes fácticos lo quieren sacar. Eso es un chico cualquiera. Cuando hoy día te estás identificando mucho con un sector, parece que la gente se está alejando en vez de acercarse. Entonces yo prefiero seguir independiente y que las buenas ideas de este lado, recojámoslas, no tenemos por qué maltratarlas porque vienen de este lado. Y si son de este otro lado también. Y juntos juntémoslas y dialoguemos con los dos para construirlas. Es lo que el país, o lo que yo me doy cuenta cuando camino, cuando recorro el país, lo que la gente quiere. Ya, pero esto seguramente se lo han preguntado. Cuando usted era presidente de la NFP, ¿se veía más cercano a Michelle Bachelet que a Sebastián Piñera? Sí, me lo han preguntado porque la leyenda popular es algo que se cuenta, pero mira, ¿qué te puedo decir? Yo era la presidenta Bachelet la que estaba ahí, inauguramos los estadios y qué sé yo, pero ¿quién fue el que impulsó los estadios y dónde? Porque tenemos mala memoria. Fue el presidente Piñera en la sede de la NFP. Antes lo invitamos, dio toda una conversación, toda una charla a los periodistas, etcétera, y era la presidenta. Y yo invité al presidente Piñera a Wembley, a la inauguración de Wembley. Hay una foto famosa de él en la inauguración de Wembley con Lula. El que lo invitó fui yo. No, y así, y después, claro, él después pasó a ser accionista de Colo-Colo, ahí tuvimos algunos inconvenientes como accionista de Colo-Colo, no como presidente de Chile, porque yo creía en una cosa y él creía en otra distinta, pero yo no he tenido ningún problema. ¿Y cómo se refrenda esto? Voy a dos cosas. Cuando vino el momento en los Juegos, que esta es una idea de muchos, que el que más la agrupó fue Vladimir Mimiza, que juntemos a todos los presidentes del país que han estado involucrados en los Juegos. Primero la presidenta Bachelet que lo pidió, segundo el presidente Piñera que lo echó a andar, y el presidente Boric estaba en China, así que no pudimos, pero fue el ministro. Y yo llamé al presidente Piñera y me dijo, por supuesto, y después en su funeral, su señora muy atenta me agradeció mucho lo que habíamos hecho por los Juegos Panamericanos y me decía que Sebastián estaba muy orgulloso de eso. Entonces ahí no hay que sacar conclusiones políticas de eso. No. De lo que se vio al menos, de lo que se construyó como leyenda. Es imposible que uno maneje las circunstancias para pasar neutro toda la vida. Era la presidenta Bachelet, hicimos grandes obras con ellas, como fueron los estadios, el Mundial Femenino. La selección nos fue muy bien, pero después el presidente Piñera también nunca tuve una mala relación con él. ¿Cuál es el deadline? ¿Cuál es la fecha tope para tomar una decisión? Yo diría que la última semana de marzo o la primera semana de abril. Ahí vamos a tener novedades. Y si es candidato, le va a pedir a Bielsa que parte en la campaña, ¿no? No creo. No es mala idea. Creo porque hay una razón lógica. No me gustaría que la gente confunda las cosas. Marcelo es una persona sumamente querida en Chile. Yo creo que es uno de los más queridos en el país. Y si él opta por una tendencia, porque se lo pedí yo y la gente eso le provoca rechazo, se va a deteriorar nuestra relación. Ahora si él opta por apoyar y ese es otro problema. Pero si lo hace él voluntariamente. Que yo se lo pida no creo, porque no me gustaría que esa relación que tiene con el pueblo chileno se vea deteriorada por culpa mía. Harold, muchísimas gracias por la gente. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Con Harold May Nichols, si esta idea de una candidatura presidencial que tiene fecha límite para tomar una decisión a fines de marzo o principios de abril. Hacemos una pausa en esta edición de Mesa Central.